Entre los datos económicos más importantes del fin de semana está uno publicado ayer en el suplemento económico del Clarín que sugiere que la Argentina va a perder este año por lo menos un 15% de exportaciones, un artículo interesantísimo de Anabela Quiroga publicado ayer domingo. La Argentina exporta muy poco, como ustedes saben, y tenemos además el problema de China, ahora cuya economía está en caída y es un comprador de materias primas argentinas, así que hubo algún momento de tímidas subas de las exportaciones, pero el pronóstico es que este año cae. Si no le vendemos a Canadá, por ejemplo, o a Corea del Sur, ¿a quién demonios le vamos a vender algo, no? Es una pregunta para Willy para mañana, ¿no? Porque esto conecta con esta postura argentina, expresada de manera muy elocuente por un secretario de Relaciones Económicas Internacionales que se llama Neme, de apellido Jorge Neme, en un discurso que tengo conmigo, pero no tenemos tiempo de pasarlo y lo vamos a hacer mañana, bastante asombroso, ¿no? Sobre la historia del peronismo y no sé cuánta cosa de hace 40 y 50 años, pero que finalmente la persona que tiene que hacer que las exportaciones argentinas crezcan está hablando en un discurso de la relación de Perón con el Paraguay, que debe haber sido seguramente muy conmovedora, pero que no aplica en este momento de tragedia económica, ¿no? Así que vamos a ocuparnos mañana del tema. Yo entiendo, por supuesto, que el presidente Bolsonaro y compañía son unos sujetos inconectables directamente, pero Argentina tiene que pensar en sus exportaciones. Bueno, en el mundo se habla de varios presidentes. El primero de ellos es el señor Kim Jong-un, de quien recibimos una clase magistral la semana pasada de parte de Claudio Fantini, respecto de cómo ha ido amasijando a parte de su familia y cómo queda eventualmente su hermana, que parece que es peor que él. Hay dos rumores sobre su estado de salud. Estamos hablando del dictador de Corea del Norte. Uno que está en estado vegetativo, como consecuencia de una operación fallida, obviamente. Y la otra versión es que está en la playa. Ah, bueno. Así que suponemos que en las próximas horas podremos saber si está en una instancia o en la otra tan contrapuesta, ¿no? Por ahí está en las dos cosas al mismo tiempo. Claro, está en la playa, vegetativo. No lo sabemos. Bueno, el otro presidente del que se habla mucho es obviamente después del espectáculo que ofreció el jueves pasado por la noche del presidente Trump, que resolvió además suspender sus conferencias de prensa diarias como consecuencia del escándalo protagonizado a partir de su propuesta de inyectarnos desinfectante y iluminarnos por adentro. Hasta Brad Pitt terminó haciendo una broma sobre Trump el fin de semana, haciendo una suerte de sketch en el programa famoso, Saturday Night Live, haciendo una parodia sobre le faltaba decir que había que comer jabón, ¿no es cierto? Hacía de Doctor Fauci, sí, en la parodia. Exactamente. Bueno, total que el mundo entero ha advertido, inclusive muchos sectores de la medicina norteamericana, que no se les ocurra hacer lo que Trump planteó, que era muy peligroso inyectarse detergente o lavandina, sí, o tratar de iluminarse por adentro. Una locura, realmente un disparate. El resultado es que la primera encuesta que aparece para las elecciones de noviembre va ganando Biden. Bueno, el otro presidente, además de Kim Jong y de Trump, del que se habla mucho, es de Jair Bolsonaro, que metió a su país en una crisis política significativa como consecuencia del modo en que se fue el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, al punto tal que, el propio Fernando Henrique Cardoso, lo van a ver, si lo quieren ver a Cardoso, lo podrán ver el domingo próximo conmigo en CNN, en un reportaje de 1 hora completa, que dijo: Bolsonaro cavó su fosa y debe renunciar, considerando la envergadura del señor Cardoso, de su magnitud política y personal e intelectual, es una definición significativa. El otro presidente del que se habla mucho es del señor Maduro. Empezaron los saqueos en Venezuela, está complicadísimo el tema. La BBC lo puso en la lista de los 5 países que pueden afrontar, textualmente leo, hambrunas bíblicas como consecuencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial. La BBC puso a Yemen, que está en guerra, puso a Sudán, que está en guerra, puso al Congo, que está en guerra, puso a Afganistán, que está lleno de conflicto, y puso a Venezuela como consecuencia de que Maduro perdió durante su mandato el 50% de su Producto Bruto. No hay nafta, Marcelo, no hay nafta ni para las ambulancias. Se dio este fin de semana en Venezuela una situación increíble. El país que tuvo la nafta más cara del mundo, $2.50 en el mercado negro.
Impresionante, sí, lo de Venezuela, sí, impresionante. Claro. Bueno, la señora Kirchner obtuvo una linda victoria pírrica al conseguir que la Corte rechace su pedido de certeza respecto de que el Senado podía sesionar de manera virtual. El Senado, la Corte le dijo una cosa que nosotros dijimos casi, sin ser juristas, lo dijimos casi una semana y media, que el Senado tiene sus facultades y su autonomía para regular su propio funcionamiento. Esto dijo efectivamente la Corte. La señora Kirchner lo interpretó como una suerte de triunfo. Siempre es interesante pelearse contra la nada, ¿viste? O sea, inventar enemigos y pelearse. Yo también lo voy a hacer a partir de mañana, así que estoy atento porque voy a agarrar a cualquier enemigo que ande por ahí y lo voy a acusar de algo. Está bien. Bueno, pero el debate respecto al funcionamiento del Parlamento... Castores, Marcelo, por ejemplo. Con los castores acá de mi barrio. Los parlamentos del mundo funcionan casi normalmente y la Argentina sigue dando vuelta al respecto. Ahora, tengamos en cuenta que si abre el Parlamento es para tratar aumento de impuestos, no otra cosa. ¿Ok? Claro. Ok. No otra cosa. Bueno, y finalmente tenemos, obviamente, el discurso del presidente Fernández del sábado, un discurso muy mesurado y muy razonable, donde todos entendimos que el presidente habilitaba algún nivel de esparcimiento de 1 hora por día, 500 metros a las casas y demás. Esto finalmente no ocurrió. Como ustedes saben, Argentina está en una carrera complejísima entre la cuarentena y la pandemia. Es decir, cuanto más cuarentena, más alejada está la pandemia, y por lo tanto la perspectiva de que la pandemia se vuelva eterna, la cuarentena se vuelva eterna, es una perspectiva complicada. También hay, en este caso, algunas interpretaciones ideológicas de la cuarentena. Viste que hay gente que postula que quienes quieren aflojar la cuarentena es porque quieren que la gente se muera, ¿no? Qué bárbaro. Sí, hay sectores muy radicalizados. Sobre este asunto escribía el fin de semana un gran artículo el gran Natalio Botana, que hablaba de que hay fugas hacia los extremos, que denotan también una fuga de la razón pública frente a la crisis, ¿no? Así que yo diría, busquemos algún término medio y pensemos que lo que es extremadamente duro se termina rompiendo, y que la apelación que el presidente hizo a la sensatez de los argentinos y a su comportamiento me sigue pareciendo a mí una apelación válida, pero no ha sido considerada evidentemente por las grandes ciudades. He leído el fin de semana muchas cosas interesantes, empezando con un reportaje tremendo que Jorge Montevecchia le hizo a Martín Wolf, que es el editor responsable del Financial Times, que sugiere que así como vamos, el mundo va a una catástrofe en los próximos 2 años. Ojalá se equivoque. El tipo es un capo total, ojalá se equivoque. También Jorge publicó un reportaje súper interesante al economista argentino Ricardo Riazu, que dice varias cosas. Primero, que se destruyó de un saque el 25% del Producto Bruto mundial. Que si Argentina entra en default, vamos a tener dificultades con el crédito privado, hasta para comprar medicinas. Exacto. Así Problemas de abastecimiento, Marcelo. Claro, así que atención con el comentario de Riazu. El reportaje es incomentable por la red, porque tiene 8 hojas el diario, pero es extraordinario, y recomiendo especialmente la lectura de la parte que dice que un default de Argentina podría generar una situación muy delicada para la actividad privada, que es la que está más complicada, porque la actividad pública sigue su marcha normalmente en términos de salarios y de gastos. La actividad privada es la que está más complicada. Y finalmente recibí un trabajo muy interesante formulado durante la tercera semana del mes de abril por la firma Poliarquía, cuyo titular Alejandro Katterberg nos acompaña en este final de esta mañana. Alejandro, un abrazo, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, por suerte. Bueno, acá la repasando. familia bien y encerrados en casa trabajando. Ok. Te propongo, si sos tan amable, un repaso de los aspectos más relevantes del trabajo que tuve el honor de recibir el día sábado al mediodía. Evolución de la imagen del presidente Fernández. Contanos un poquito. A ver, primero contexto, ¿no? Esto lo hablamos la última vez que salimos. Nosotros en Poliarquía estamos haciendo un monitoreo sistemático de la opinión pública. Todas las semanas hacemos un relevamiento para ver cómo los argentinos están reaccionando y opinando en relación a la crisis desatada por el coronavirus. Estos datos de los que vamos a hablar hoy son los datos correspondientes a la semana pasada que terminamos el viernes. Como todo se acelera en este mundo, muchos de estos datos ya tendrán que ser reevaluados o reconsiderados a partir del anuncio
de este fin de semana, ¿no? Entonces, siempre uno corre de atrás porque las cosas van muy rápido. Entonces tendremos que evaluar esta semana cómo cambia o cómo impactó en la opinión pública la nueva prolongación de la cuarentena y estos idas y vueltas entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Lo que sí sabemos hasta la semana pasada, hasta el viernes pasado, son algunas cosas. Número uno, Marcelo, sigue en línea general el clima de opinión que hay en el último mes y medio. ¿Qué quiere decir con esto? Sigue muy alto el nivel de preocupación de la sociedad frente al coronavirus, muy alto el miedo que la gente manifiesta tener, incluso en términos internacionales. Argentina es uno de los países, una de las sociedades que manifiesta tener más miedo. Siguen muy altos los apoyos al gobierno nacional, a Alberto Fernández, pero también a casi la totalidad de los dirigentes políticos que están en responsabilidad de luchar en este contexto con la pandemia. Entonces, tanto la imagen de Larreta como de los gobernadores o de los intendentes del conurbano están en valores históricamente altos. Valores de 80 puntos, ¿no? El de Fernández sí, el de muchos de los gobernadores e intendentes están en los mayores valores de sus carreras. Y también sigue alto o muy alto la gente que dice que la economía le impacta, que está viendo un impacto económico sobre su situación familiar, pero por ahora entre este trade-off, esta discusión entre economía y protección de la salud y prolongación sigue predominando la prolongación de la salud. Vos fíjate, acá para un segundo ahí, que acá yo marqué uno de los puntos más relevantes del trabajo de Poliarquía, que es el que dice que la gente opina que hay que mantener la cuarentena, aunque genere situaciones económicas complicadas o dificultades, en un 78%. Sí. Entonces, esa línea general sigue estando, Marcelo, y es lo que estamos viendo desde que casi empezó severamente esto. Ahora, en ese contexto general, uno empieza a detectar matices, y yo creo que la semana pasada fue una semana bastante relevante en esto de detectar matices o detectar cambios de tendencia. Viste que ahora estamos todos muy acostumbrados a hablar de cuestiones estadísticas, aplanamiento de la curva, bueno, cambios de tendencia. ¿Qué empezamos a ver nosotros en Poliarquía la semana pasada? ¿O qué cambios de tendencia empezamos a ver? Por un lado, empezó a caer los niveles de preocupación. Lentamente todo, dentro del contexto que dije antes, pero por ejemplo, la gente que dice que estaba muy preocupada por el coronavirus hace un mes era el 70%, la semana pasada terminamos en 55%. O sea, 15 puntos cayó la gente que se manifestaba que estaba muy preocupada. No es que dejaron de estar preocupados, pasaron a decir bastante o algo, pero el muy preocupado bajó 15 puntos. Cayó 4 puntos la aprobación de Fernández la semana pasada y 7 puntos la del gobierno. Empezamos a ver la semana pasada, y habrá que ver cómo cambia esto con los anuncios del fin de semana, que empezaba a revertirse y a crecer la cantidad de gente que decía que bajaba su apoyo a la cuarentena. Obviamente es un sector minoritario de la población, pero este trade-off que vos acabas de mencionar, hace unas semanas atrás era 84%, la semana pasada era 78%. O sea, entre 6 y 8 puntos menos en distintas preguntas de gente que decía que estaba de acuerdo con prolongar la cuarentena. También empezaba a caer, cayó 6 puntos la semana pasada, la gente que dice que tiene altas chances de contagiarse o chances de contagiarse. El 40% de los argentinos hace 2 semanas atrás decía que pensaba que se podía contagiar coronavirus. El viernes terminamos el estudio con 6 puntos menos, 35. Y por último, lo que también vimos en el estudio de la semana, que creo que fue algo que comentamos una de las últimas veces que hablamos, el impacto desparejo en términos económicos que esta crisis está generando de acuerdo a la situación ocupacional de la población. Claro, entre empleados estatales y públicos, y privados, por ejemplo, o independientes, ¿no? Y los que más están sufriendo son los independientes, cuentapropistas, claro, que no tiene que ver con el nivel socioeconómico. Un independiente que es un escribano, o un independiente que es un jardinero, o alguien que se arregla por su solo vendiendo lo que puede, están sufriendo fuertemente. Y un comentario sobre esto. ¿Por qué destacar esta situación tan particular entre cómo están viviendo la cuarentena y la crisis los empleados estatales del empleado privado o del independiente? Y no es por una cuestión de marcar algún discurso ideológico, político, económico, sino porque nosotros los encuestadores o en el análisis de opinión pública lo que se hace es tratar de entender cuando uno tiene un resultado, descomponer hacia su interior ese resultado, o sea, qué grupo social o qué variables explican eso, ¿no? Entonces muchas veces
uno habla de los jóvenes piensan de una forma, los adultos piensan de otra, las mujeres piensan de una forma, los de capital piensan de una forma y los del interior piensan de otra, los ricos piensan de una forma y los sectores medios de otra, los sectores más desprotegidos de otra. Hoy, en el análisis de los datos, lo que uno encuentra que la variable que más explica las diferencias y el resultado tiene que ver con la ocupación de la gente, y es bastante razonable. Los empleados estatales que no ven afectados sus salarios. Por ejemplo, nosotros hacemos una pregunta si se quedaron sin ingresos. El 2% de los empleados estatales dicen que se quedaron sin ingresos a raíz de esta crisis. El 34% de los trabajadores independientes o cuentapropistas dicen que se quedaron sin ingresos. Sí. Entonces, acá la diferencia sociológica que está explicando las diferentes opiniones tiene que ver principalmente, no únicamente, pero principalmente con el tipo de trabajo que tienen. Entonces, los empleados estatales hoy están en una situación mucho más segura, no tienen el nivel de miedo a perder el empleo que tienen los otros sectores sociales o que ya los perdieron, no están sufriendo ajustes de salarios. Incluso tenemos una pregunta que le preguntamos cómo está afectando esto su estado anímico, y hay un porcentaje de los empleados estatales alrededor del 14% que dice que están estresados o angustiados, pero entre los trabajadores independientes eso más que se duplica, o sea que también eso afecta claramente al cómo cada sector social o cada uno, dependiendo de su trabajo, está emocionalmente impactado por esto. Hay un último punto interesantísimo que es la pregunta: ¿cuál diría usted que son las posibilidades o probabilidades de que usted pueda contraer coronavirus, ¿no? Pues fíjate que la suma de las preocupaciones altas y muy altas da apenas 25 y las bajas y muy bajas 44. Sí, y como te decía antes, eso también ha ido cayendo. Así que todo este estudio nos ponía en contexto a lo que pasaba hasta el viernes, que era, todavía siguen los niveles altos de apoyo, pero había empezado a surgir en la sociedad un cambio de tendencia. Ahora, con lo que pasó a raíz del anuncio del presidente y la respuesta de los gobernadores, habrá que ver cómo la gente decodifica esto. Yo diría que el dato político, coyuntural, pero político más interesante del anuncio del presidente es que se rompió la coordinación entre nación y gobernadores. Bueno, y te cuento que acaba de agravarse eso, porque hace minutos el presidente dijo: no podemos mantener a la gente en un encierro eterno contestándole a los gobernadores respecto de los paseos recreativos, ¿no? Es más, dijo que muchos gobernadores hicieron pedidos más riesgosos que salir a caminar una hora. Bueno, pero ahí es donde, por lo menos yo no termino de entender cuándo y por qué se rompió luna de miel, idilio, coordinación, o llamémoslo como querramos, que había entre el presidente de la nación y los gobernadores, convocándolos a todos, llamándolos a todos, invitándolos a la foto, todos en un mismo barco, todos coordinando políticas, y de repente no solo el jefe de gobierno pareciera ser que se enteró por el anuncio de Fernández de que habría la posibilidad de que la gente saliera de sus hogares, aunque sea por una hora, sino los gobernadores aliados al presidente se enteraron por la televisión. Entonces, acá generamos, o se está generando, a raíz de incluso esta noticia que está comentando Marcelo, una tensión que hasta la semana pasada no estaba. Entonces acá empieza a haber esta tensión, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre Trump y los gobernadores de los distintos estados que se pelean y compiten entre ellos, pero hasta el viernes pasado eso no estaba en la Argentina, y por algún motivo, que por ahí nos iremos enterando en los próximos días, esa coordinación se rompió, y me parece que es un dato que puede tener consecuencias coyunturales políticamente, porque en este contexto tan dramático las cosas pasan bastante rápido, pero no es solo un problema de líneas políticas, no es un conflicto entre el presidente y Larreta, por ejemplo. Es una descoordinación entre el presidente de la nación e incluso gobernadores aliados. Sin duda. Ale, la seguimos pronto. Gran abrazo, ¿eh? Un saludo grande. Muchas gracias, Marcelo. Ya, bueno, no, la verdad tengo que hacerles debo decir lo que pienso, y es casi mi obligación. En este caso estoy plenamente de acuerdo con el presidente Alberto Fernández. ¿Ah, sí? Sí, señor.